Noticias de Portate Bien, ponete al día con todo lo que pasó en las últimas horas de la jornada de ayer y también lo que va a pasar el día de hoy. Vamos a hablar de uno de los temas del día. Milei designó al hijo y García Mansilla por decreto para la Corte Suprema. El gobierno del presidente Javier Milei avanzó finalmente en la designación por decreto de estos jueces, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, para cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia. En un comunicado, la oficina del presidente criticó al Senado por no haber avalado los pliegos de los candidatos de la Casa Rosada. Estamos viendo este comunicado oficial. Hubo muchas repercusiones, pasaron muchas cosas. Es raro lo que está pasando, ¿no? Sí, parece muy armada la situación, ¿no? Digo, para hacer un resumen de qué es lo que pasó, se nombra a los dos jueces por decreto, que en realidad no es una atribución del presidente, es una lectura forzada de lo que dice la Constitución. Después seguro lo charlamos con Diego Genud cuando venga, pero hay una lectura forzada de las atribuciones que tiene el presidente a la hora de nombrar en comisión. Pero aparte hay algo extraño, que es que dejan intencionalmente una ventanita de una semana entre las sesiones extraordinarias, donde estaba la posibilidad de discutir los pliegos, y el inicio de las sesiones ordinarias. ¿Para qué? Para que en esa semana no esté sesionando de ninguna manera el Congreso y entonces tener la excusa de poder nombrar en comisión a los dos jueces. Es muy llamativo, es muy rara la situación. Medio que se veía venir, sí, había como mucho ruido en las últimas horas de que iba a pasar. No salió muy bien la última vez que un presidente quiso hacer esto. Macri. Claro, Macri quiso meter por la ventana a los que hoy son dos jueces de la Corte, que son Rosati y Rosenkrantz, y tuvo que recular en chancletas y presentar el pliego, los dos pliegos en el Senado. A mí me parece que algo del orden de la comunicación más básica, que es que Milei cree, y el gobierno cree, que el Senado es una escribanía que tiene que ponerle el sellito y la estampa para confirmar las designaciones. Y en realidad el procedimiento puede implicar una discusión larga, lleva tiempo, y puede pasar que el Senado diga, che, no voy a darte acompañamiento a tus dos candidaturas. A pesar de eso, deciden avanzar, insisto, con una medida que para mí va a tener mucho coletazo, y va a haber una discusión muy larga sobre si aceptan los dos ser nombrados de esta manera, si son, si el juramento lo toman los jueces que están en la Corte o no. Me parece que abre una gran discusión todo esto. Claro, hay que ver por qué García Mansilla también... Él había dicho que no estaba de acuerdo con el procedimiento. Eso lo vamos a ver, y después hay un tema con que él no puede estar licenciado de su cargo. Claro. Y esta designación es por comisiones por un año nada más. Así que tendría que renunciar, ¿es así? Exactamente. Por eso habrá una serie de discusiones que, insisto, no tenemos muy claro para dónde van a ir, pero claramente es la noticia política de las últimas horas. También un poco bomba de humo para seguir tapando los escándalos de las semanas anteriores. No nos olvidamos que estafaron un montón de gente. Vamos a ir no nos olvidamos de eso. Pero hablemos de las repercusiones de este decretazo. Elisa Carrió definió como un horror el nombramiento de los jueces por decreto. Lo hizo a través de X. Dice el tuit: desde el punto de vista institucional y republicano es un verdadero horror. En cuanto al hijo, es un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional. Fuerte la declaración de Elisa Carrió, y llora la muñeca republiquita. Sí, llora republiquita. Hay que ver si además de llorar por Twitter hacen algo, ¿no? Claro, tienen la posibilidad ustedes, también Solano criticó el nombramiento de jueces por decreto y definió toda esta situación como atropello totalitario. También a través de la misma red social dice: la designación por DNU del hijo y García Mansilla, solo 4 días del comienzo de las sesiones ordinarias del Congreso, constituye un atropello totalitario cuyo único objetivo es tener una mayoría propia en la Corte Suprema para seguir gobernando por decreto y lograr a la vez la impunidad para Milei y su banda justo cuando salen a la luz los escándalos de corrupción. Esto decía Gabriel Solano del PO, que así calificaba toda esta cuestión como un atropello totalitario. Habló Paul Troni también, apuntó contra Milei por la designación y dijo que es esto una verdadera estafa. El presidente Milei finalmente nombró al juez Ariel Lijo
para la Corte Suprema de Justicia. Esta es una verdadera estafa a todos los que creímos en esta Argentina distinta, en una justicia de calidad e independiente. Y por supuesto festejan los feudos, como el de Gildo Infran, como el de Zamora, que buscan en la justicia blindarse para seguir haciendo de las suyas. Lamentable. Hashtag lijo no. La música de fondo, no te elijo. Agreguemos, no fue una edición de la producción, o sea, venía así el video con esa musiquita de fondo. Los editores de Paltroni lo están cagando. Porque están sacando mucha plata. Está bueno, es cine. Sí. ¿Qué tiene que ver Infran en todo esto? Explícamela, no entiendo. No, yo tampoco. Porque digo, son jueces que no los nombra Milei. No, digo, Infran nada tiene que ver con esto. Zamora, mete gente por la ventana como decimos, ya que estamos en el escándalo. Hashtag dijo no, y ya que estamos, que caigan varios. Gil Domínguez también cuestionó la constitucionalidad del nombramiento de jueces por decreto. El tuit es muy extenso, pero lo que dice es que la Constitución argentina, al igual que otras, tiene mecanismos para ser aplicados excepcionalmente por el Poder Ejecutivo ante circunstancias extremas con el fin de preservar vigencia y fuerza normativa, no para su destrucción. Por eso habilita al presidente a dictar decretos de necesidad. Todo esto dice Gil Domínguez. Lo mismo sucede con la atribución del poder de designar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión sin tener que obtener el acuerdo del Senado. Cuando éste se encuentre en receso, solo se puede ejercer, dice, se me fue ahí. Una situación en la cual la Corte Suprema quede sin integrantes o con 2 de sus miembros. Recordemos que necesita mínimo 3 para funcionar, pero en el caso de que no tenga los 5 que corresponde y tener que conseguir fallar en algunas cuestiones, pueden llamar con jueces, que son jueces que excepcionalmente participan en alguna discusión para poder tener número. Digo, no había nada de excepcional que justificase meter por la ventana dos jueces de esta manera. La otra cuestión que dice Gil Domínguez me parece piola es que jamás se pueden usar estos mecanismos excepcionales que son restrictivos como forma de alterar o de generar mecanismos diferentes a los previstos por la Constitución. Digo, la Constitución no prevé que los jueces de la Corte sean designados por el presidente. Prevé un mecanismo en el cual el presidente propone, el Senado acuerda, o sea, da el acuerdo o puede no dar acuerdo y finalmente designa el Poder Ejecutivo. Así funciona y de hecho tan complejo es que exige una mayoría especial. No es que con mayoría simple te alcanza para nombrar a los jueces de la Corte. Tenés que tener 2/3 de los presentes como para poder tener designados esos jueces. Bueno, acá pareciera que la Constitución la tienen ahí de costado y cada tanto se acuerdan que existe, pero claramente están forzando la letra constitucional para poder nombrar a estos 2 jueces. El tema es cuál es el vínculo, ¿no? De Javier Milei con Lijo y con García Mancilla. Bueno, lo vamos a hablar en un rato más en profundidad, pero bueno, resulta curioso que tengan tanto apuro para designar estos jueces por este año. Habló también el titular de la coalición cívica en diputados, Juanma López, que dijo que Milei busca garantizarse la impunidad y la de su hermana con el nombramiento de estos jueces por decreto. Y sí, dice Juan Manuel López, forzando la Constitución, Milei busca garantizar su impunidad y la de su hermana con Lijo en la Corte, pero tarde o temprano será extorsionado. Pobre pueblo argentino condenado a peregrinar por justicia. El Senado aún puede decir hashtag Lijo no. Se impone hashtag Lijo no. Hay algo ahí, hay una organización, ese hashtag no es casual. Por otro lado, Pablo Giuliano habló también y dijo que Milei contrabandeó los nombramientos de jueces por decreto, lo dijo a través de Twitter. ¿Cómo está el Twitter? Si no tenés Twitter, hacete uno porque está la política medio que se está comunicando por esas vías, ¿no? No sé si es un buen consejo, me dicen por acá, pero bueno, yo no hago las reglas. Recién, dice Giuliano, recién el presidente nombró en comisión por decreto 2 jueces en la Corte Suprema, es decir, 2 de los 5 ministros del máximo tribunal fueron contrabandeados por el Ejecutivo sin el acuerdo del Senado Nacional. En noviembre el presidente decidió que la Argentina no tuviera por segundo año consecutivo la ley de presupuesto. Esto sucede mientras en Argentina y Estados Unidos se lo investiga por el escándalo Libra. ¿Con
¿con qué cara el sábado hablará ante el Congreso si está claro que no cree en las instituciones republicanas? Es interesante eso, sí, porque el apuro por nombrar jueces en la Corte va en sentido contrario al apuro por tener, por ejemplo, un presupuesto, que al presidente debería interesarle bastante más. No digo, para poder llevar adelante su plan de gobierno, es más importante tener un presupuesto nacional que tener jueces en la Corte Suprema. Efectivamente, es como dice recién ahí en el tuit Juliano, hay como un desinterés por la institucionalidad. Lo único que yo agregaría es, no es nuevo. No, ¿sí? Él es el topo que destruye el Estado, no le interesa. Vino a hacer esto. Lo llamativo es que había gente que en campaña creía que no lo iban a dejar hacer lo que decía que quería hacer. Pero bueno, evidentemente consiguió los suficientes apoyos para poder hacerlo y ahí estamos. Hay que ver cuál va a ser el límite, si es que va a haber, de los sectores dialoguistas respecto a la actitud antirrepublicana y antiinstitucionalista de Milei, ¿no? Digo, ¿cuál va a ser el límite? El límite son los 2 jueces de la Corte, el límite va a ser un poco más adelante, vaya uno a saber cuál. Para mí hay un riesgo cierto de dejar que se siga corriendo cada vez más la cancha o el arco y encontrarnos finalmente con un gobierno de pocas características democráticas y todos sorprendidos diciendo no la vi venir. Nada, eso. Hay un tema también con la imagen que queda también del legislativo, ¿no? Total. Tan desdibujado, porque si vos dejás que avance, que el tipo avance, que te coma, que diga que tiene intenciones de cagarse en vos, porque es así lo que está pasando. Sí. ¿Cómo queda después cuando vayan por vos? Cuando vayan por el legislativo, ¿quién te va a salir a defender? Es muy difícil no caer después en el que se vayan todos y que alguien pueda decir, no, yo hice todo lo posible para... Me parece que hay una discusión mucho más profunda incluso que la del nombramiento de los 2 jueces, que es dentro de las reglas del juego democrático. Está bien bancar a un presidente que intenta romper constantemente los principios básicos del juego democrático y la república, y la verdad es que pareciera que están aceptándoselo. Están bancando ese corrimiento de reglas. Insisto, veremos qué pasa ahora. La última vez que un presidente quiso hacer esto, no le fue muy bien, duró muy poco y tuvo que sentarse a negociar. Hay que ver qué pasa con esto ahora. Hay que ver si la oposición dialoguista quiere darle cierta legitimidad a este proceso o no. Continúan las repercusiones, habló Stolbizer, también dijo que este es un decretazo a la impunidad, así lo hacía a través de Twitter. Poner jueces de la Corte por decreto siempre está mal, pero hacerlo con lijo demuestra que la degradación de esta gente es total. Hasta a su amigo Putin le debe parecer demasiado. La verdad, los libertarios ya no sorprenden a nadie. Caídas todas las caretas, dejaron al descubierto que lo único que les importa es el poder, cada día más y más poder para hacer lo que se les antoja, y eso nunca termina bien. Vamos a frenarlo, dice Stolbizer, que le votaste todo, Margarita. Te votaste encima y ahora por Twitter te enojas. Qué bárbaro. Ahora lo quiere frenar. Bueno, eso es un tema. Quien salió a bancarlo también al hijo, a García Mansilla y la designación de esto ciegamente, porque ellos ya bancan cualquier cosa, es el troll de Milei, uno de los estrategas digitales, podría decirle. Sí. Le estoy subiendo un poco el precio. Hablo de Daniel Parisini, el gordo Dan, que compartió una canción creada con inteligencia artificial, así como escuchan, bancando la designación de estos jueces. Así suena la canción. Yo solo sé que hay que bancar, así que denle la torta a este chat. Sí, yo solo sé que hay que bancar. Claro. No sabe nada. Lijo sí es el estribillo. Hashtag Lijo sí. Hashtag Lijo sí. Es lo más grande que hay. Lijo de puta. Que haga reventar a Juca. Bueno, basta. Ya, es demasiado. Me está arruinando esto.
Es una vergüenza que esta gente esté diciendo en una canción, porque vos para hacer una canción en las inteligencias artificiales tenés que meterle como un código. Algo. ¿Qué le puso para que cree esta canción? Che, hay que bancar al hijo. No entiendo qué es lo que está pasando, pero lo tengo que bancar igual. Haceme una letra con eso y salió esta que, claro, decían que era el hit del verano. Es tremendo cómo se suben a todas. A todas. Se suben a todas. Esto es para romper un poco con esta idea de el periodismo militante, ¿no? Digo, estos son militantes antes que todo y hacen de periodistas y arman esto, ¿no? Digo, es que es como... Me sorprende lo poco que pueden aportar a la discusión, ¿no? Sí. Más que la obsecuencia no pueden aportar nada, ¿sí? Y son los mismos que después trataban a los otros de cabeza de termo. Total. Que eras una cucaracha, que nadie pensaba, que después del mismo presidente te dicen que sos un pulpo, que tenés mierda en la cabeza, pero estos son, bueno, mirá la obsecuencia, para mí esa es la palabra. Son tan obsecuentes que no tienen ni el interés por demostrar que saben algo del tema. Es como, bueno, yo voy a bancar porque tengo que bancar, porque banco a Milei porque sí. Y hacen la contra con el hashtag Lijo sí. Pero bueno, se impone el Lijo no. A continuación lo que vamos a ver es qué opinaba García Mansilla sobre su posible designación por decreto. Esto es buenísimo, un archivo que traemos acá en Pórtate Bien. Lo que yo le quería preguntar, doctor, en esta primera tanda de preguntas, es si usted hubiera aceptado ser designado por el presidente Milei en comisión como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo a su leal defensa respecto de esto cuando lo hizo el presidente Mauricio Macri. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora senadora, por su pregunta. Como le aclaré, después, visto el impacto que tuvo el decreto 83 del 2015 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente, con lo cual, independientemente de que en su momento, apenas salió el decreto, publiqué un artículo simplemente para hacer un aporte al debate, visto el impacto que tuvo, yo no hubiera aceptado esa nominación. Y déjeme que le diga por qué. Hay ciertas atribuciones que tienen los poderes constitucionales que al momento de ser ejercidas, a pesar de que son constitucionales, pueden afectar una institución. Hay determinadas medidas que son constitucionales, pero depende del contexto en el que se tomen, pueden generar una afectación y por eso la respuesta es no aceptaría una designación en comisión con el diario del lunes. Bueno, esto decía Manuel García Mansilla. Ahora, ¿dónde se va a meter, no? Porque Milei lo designó por decreto. Fue muy contundente, además. Sí. Es como un minuto y piquito de decir, yo no lo aceptaría. Claro, y aparte esto pasó hace nada, ayer. No, relativamente no es que pasó poco. Hace 2 años y puede haber cambiado de parecer. Veremos qué dice. Es un tema. Cambiamos un poco de tema. Vamos a hablar de el escándalo cripto porque Manes junto al bloque de Pichetto piden una sesión con una batería de proyectos por este escándalo. El bloque de diputados radicales Democracia para Siempre solicitó una sesión especial en el Congreso para crear una comisión que investigue la conducta del presidente Javier Milei al promocionar en sus redes sociales la multimillonaria criptoestafa Libra. Que diputados no mire el costado como hizo el Senado, dice este pedido. La iniciativa se conoce pocos días después de que 6 senadores radicales se opongan a investigar el mandatario en Cámara Alta. Además, en el listado incorpora distintos proyectos de la izquierda. Unión por la Patria y la coalición cívica que acorralan al gobierno por este escándalo dicen, que
por ahí van a estar de acuerdo también con lo que pueda llegar a pasar. La intención del bloque Democracia para Siempre es que diputados no miren el costado. Les decía, como pasó en el Senado, es nuestra responsabilidad como Poder Legislativo controlar los actos de gobierno, máxime cuando estamos ante un escándalo de proporciones globales y observamos que desde el presidente a su entorno más cercano podrían haber cometido hechos reñidos con la ética pública. Esto es lo que decían con este comunicado que pide una sesión con una batería de proyectos, fundamentalmente que se investigue la estafa cripto. Además, ayer hubo una sesión en la Comisión de Comunicaciones e Informática. Se les pidió a especialistas en el tema que vayan a hablar sobre la estafa cripto, qué era lo que pasaba, si esto se lo veían venir. Y habló Santiago Siri, que es un experto en cripto, estuvo en todos los medios de comunicación. Ayer también en esta Comisión de Comunicaciones e Informática, y decía lo siguiente. Todos los que estamos en el ecosistema cripto, yo al menos el 30 de enero cuando vi a Hayden Mark Davis y lo googleé, no encontré nada de información de él online. Eso me pareció llamativo y en su momento traté de hacer una advertencia pública a través de las redes sociales. Creo que esto no es una estafa porque algo suba o baja de precio, eso es el mercado. Esto es una estafa, tal vez podríamos presuponer, porque hay jugadores que usaron información privilegiada y porque hay una serie de transacciones que ocurren al unísono en el mismo instante que sale el tuit del presidente, que sacan ventaja de los pequeños inversores que entran después, tentados y seducidos por la comunicación pública de ese tuit, que luego estas ballenas, presumimos operadas por Hayden Mark Davis y sus socios, luego revientan sus tenencias de Libra para quedarse con criptodólares o con tokens de Solana, que tiene mucha más liquidez que la moneda de Libra. Bueno, esto decía Santiago Siri en la Comisión de Comunicaciones e Informática. Es uno de los que habló de los tantos. Sí, hubo un montón de personas que participaron ayer en el debate, enriqueciendo un poco la discusión y también aportando miradas sobre lo que venimos discutiendo por lo menos desde hace 10 días, que es, primero, el nivel de involucramiento del gobierno nacional, que es lo que hay que plantear acá, la responsabilidad particular de Milei y de su entorno, tanto en el lanzamiento de la moneda como en todo lo que tiene que ver con las negociaciones en paralelo, ¿sí? Esta idea de que se llegaba a Milei a partir de pagar alguna guita a Karina o a su entorno. Me parece que va a seguir dando tela para cortar y el gobierno va a seguir intentando va a seguir haciendo todo lo posible para boicotear estos espacios. No hubo nadie del bloque de la Libertad Avanza, ni del PRO, ni de los radicales amigos del gobierno en la comisión. Llamativo, ¿no? Que ni siquiera vayan a... Están fingiendo demencia, pero bueno, no se pueden hacer tanto los boludos porque en España lo denunciaron a Milei por este escándalo cripto. Las consecuencias del escándalo están escalando a niveles internacionales. Un diputado español presentó ayer una denuncia ante la fiscal de la Audiencia Nacional para que se investiguen posibles réplicas de las operaciones fraudulentas y los posibles fraudes de los Crypto Brothers, dice este comunicado. Hemos presentado una denuncia en la Fiscalía para que investiguen las consecuencias en España de las operaciones fraudulentas. Así lo hacía. Según información publicada en el diario El Mundo y en otros portales digitales, este señor Davis residiría parte del año en España, concretamente en Cataluña, junto a su padre Tom Davis, condenado por fraude en Estados Unidos y miembro también de Kaiser Ventures. A partir de esos datos, lo que hemos hecho esta mañana es solicitar a la Fiscalía Española que, en coordinación con Fiscalía Europea, investigue la residencia exacta de estos miembros de la familia Davis y determine si podrían haber participado desde España en operaciones ilegales de manipulación financiera o en estafas fraudulentas. De prosperar esta iniciativa, la presuntamente delictiva actuación del presidente argentino y de sus cómplices sería investigada ya no solo por el FBI en Estados Unidos y por tribunales argentinos, sino también por la Audiencia Nacional Española y eventualmente por la Fiscalía Europea.
La razón... Bueno, el que habla ahí es Gerardo Pisarello, diputado de Sumar, que durante una audiencia en el Congreso Español denunció a Javier Milei y lo comparó con Al Capone. Sí, y lo que estamos viendo, y que este es una especie de eslabón más, es que el conflicto va a seguir al menos rebotando a nivel internacional, porque la estafa sorprendió al mundo entero. No por el tipo de estafa, sino por la velocidad con la que se dio y por la gente que está involucrada. Claro, es el presidente de un país. Total, y decía un poco, decía Santi Siri en su intervención algo que repitió varias veces, que es que cuando vos buscás el registro digital de este muchacho Mark Davis, o Hayden Davis, aparece prácticamente nada. Y esto es raro, esto debería llamar la atención a cualquiera. Vos no haces negocios sin ver primero quién es la persona con la que te estás sentando, mucho menos sos presidente de la nación. Y eso que tenés todos los mecanismos para investigar y saber con quién te estás metiendo. No es que sos un random que se puso a googlear a ver quién es Hayden Mark Davis. Pero aparte tenés todos los recursos del Estado para hacer mínimo una investigación de quién es la persona que me están sentando enfrente, antes de ver si tiene sentido sentarse con esa persona, pero además frente a lo que me viene a proponer, que es un movimiento muy, muy fuerte en términos de impacto económico. Habla, insisto, del lumpenaje de las ciberestafas, o sea que también intuyo, tanto en Estados Unidos como en Europa, van a seguir buscando, van a seguir investigando esto. Además porque hay una cosa con este mundo, que es que en la medida que los poderes judiciales de los estados fuertes no se ponen firmes con estas cuestiones, medio que habilitan que sigan dándose este tipo de estafas. Entonces yo siento que, más allá de si finalmente esto cae sobre Milei o no, no va a pasar, no va a quedar abajo de la alfombra, al menos en Estados Unidos. Che, y para cerrar, ayer Franco Misragi, acá en su columna, habló de un poco quién era Hayden Mark Davis, su papá, las cuestiones vinculadas a todo el escándalo cripto, así que sigan a ReFM 107.3 en YouTube y pueden ahí ver la columna que está todo detallado. Cambiamos de tema, Ciudad le contestó las críticas a Larreta. Dicen, vivíamos entre manteros y piquetes. La interna en el PRO se acentuó con el lanzamiento de la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, candidato a no sabemos qué todavía, con fuertes críticas a la gestión de Jorge Macri. Recuerdan ese tuit larguísimo en el que dice que respira Buenos Aires, que la camina todo el tiempo y que, las cosas no están bien y la gente le pide que vuelva, ¿no? Le contestaron al ex jefe de gobierno porteño, la vocera de Jorge Macri, Laura Alonso, fue la encargada de responder las críticas a la actual gestión y calificó los dichos de Larreta como injustos y cuestionó la agresividad del dirigente. Mira, yo quiero decirte que es injusto, que nos sorprende la agresividad del ataque, sobre todo porque muchas personas que trabajaban en su equipo trabajan con nosotros. Como vecina, quiero decirte también que recuerdo el infierno que fue vivir en la ciudad de los piquetes y los manteros después de la pandemia. Y como vocera quiero decirte que estamos muy ocupados y preocupados en resolver los problemas de todos los días, que son siempre muchos, en pensar una ciudad y planificarla, y que no estamos para discutir con el señor Larreta. Hay demasiadas incógnitas y habría que preguntarle a él por qué lo hace en este momento, por qué ahora, para qué, cuál es el objetivo. Para nosotros y para muchos de los porteños esto es una sorpresa. Bueno, esto decía Laura Alonso, vocera de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Ayer estuvo Larreta en una entrevista y dijo que la ciudad no está bien. Escuchemos un poquito lo que decía. ¿Qué contras hay? Encuentro que la ciudad no está bien. Encuentro lo que encontramos todos, ¿viste? A veces hay que decir que el rey está desnudo. Y el rey está desnudo. O sea, la gente en la ciudad me dice que está sucia la ciudad, el tema de la limpieza sale por todos lados, que no hay cambios, no hay obras significativas. O sea, venía acostumbrado a un ritmo de obras de cambios enorme, que llaman y no les contestan, que no les resuelven los problemas, que este tema del escape de los presos de las comisarías a la gente le da miedo, que no está bien la ciudad. Y
no dije nada nuevo, es lo que todos sienten. Dice lo que todos sienten, Rodríguez Larreta. También habló de la soledad. Dijo, dejó de sonar mi celular y siempre pienso que está roto. Mira, a mí me pasó un fenómeno más fuerte que me hace preguntarme por qué me siento solo. Que es la grieta de perder el poder. La grieta entre los que tienen poder y los que no. A ver. Y claro. Sí, hay menos amigos ahí, ¿no? Pero muchísimos menos amigos. Muchísimos menos amigos. Pero fuertísima la diferencia. Fuertísima. Los famosos amigos del campeón. Y yo tengo la suerte. Deja de sonar el celular, por ejemplo. Pero no es que deja de sonar. Violentamente. Siempre pienso que está roto. pero no es que deja un poquito. No, es muy violento. Bueno, sí, o bueno. Gente que querías ver, que antes yo la llamaba, que venga, yo decía, bueno, nos vemos mañana, venite a las 6 de la mañana en mi casa, estaba plantado ahí, vamos a correr, venía a correr conmigo. Ahora les digo tomar un café, me dice, bueno, sí, la semana que viene, creo que estoy en Buenos Aires, llámame y vemos, si no la otra, y pasan las semanas. Es muy fuerte, muy fuerte. Yo tengo la suerte, porque esas cosas que uno tiene innatas es increíble. Tengo la suerte en la vida que no soy rencoroso, ¿no? Incluso algunos me cuestionan, este hijo de puta que te cagó, ¿no? Yo no soy rencoroso. Y aprendí que en realidad la gente no era amiga de Horacio. Era amiga del jefe de gobierno, del que podía ser presidente, que circunstancialmente era Horacio. Hoy quedaron solamente los amigos de Horacio, que son los del colegio, los de la SAD, y gente que trabajó conmigo, que ha sido muy cariñosa conmigo, que me llaman, digo, no. Pero no, lo anterior no era Horacio, era el jefe de gobierno de la ciudad. Y es muy fuerte ese choque inicial. Pobre Horacio Rodríguez Larreta, que se siente solo. Claro, se dio cuenta que el poder trae amigos temporales. Los amigos del campeón. Claro. Una pena que se dé cuenta recién ahora que pasa esto, ¿no? Pero en general es algo bastante habitual. Igual es un tema, casi que me da pena, pero después me acuerdo que dijo que heredó a su mujer de su amigo fallecido. Claro, total, no humanicemos a Larreta. Y es un tema, vamos a usar un hashtag importante bien, no humanicen a Larreta. Es bueno. Pero bueno, claro, porque sigue la teoría de que no es de este mundo. Dicen que... Yo no me meto con los orígenes de la gente. Cambiamos un poco de tema, vamos a hablar del caso Generación Zoe, porque Leonardo Cositorto fue condenado a 12 años de prisión. El Tribunal de Justicia de Goya, Corrientes, condenó a 12 años de prisión a Leonardo Cositorto, acusado de liderar la megaestafa piramidal de Generación Zoe, que dejó a decenas de damnificados. También los jueces Ricardo Carvajal, Jorge Carbone y Julio Duarte dispusieron 8 años de cárcel para Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino y Miguel Ángel Echegaray, todos señalados como coautores de esta estafa. Bueno, es uno de los temas también muy importantes porque habló Cositorto antes de su condena, ironizó sobre los involucrados en el caso de la criptomoneda que involucra a Milei y dijo que se robaron $100 millones en 4 horas. Resuelve, luego aparece este tema de la criptolibra, que fíjense que se roban, eso sí, se roban $100 millones en 4 horas, y nosotros acá tenemos una demanda de $100.000, porque era de 220.000, pero 54 personas vinieron, el resto no vinieron, no nos dejan pagar ni siquiera 200.000, mucho menos 100.000, que es el 0,10%, $100.000 es el 0,10% de los $100.000. Entonces, si hoy alguno acá nos dan 5 años, entonces a la gente está de libra, le tendría que dar 500 años de condena. Es realmente vergonzoso. Y del caso... Está pidiendo justicia Leonardo Cositorto, que dice, che, me están cagando. Claro. Es tremendo, si me hundo yo, a ver si me llevo alguno también, Hay ¿no? que pedirle perdón a Leonardo Cositorto, que también desde la cárcel lo veíamos, lo traía vos, ¿no? Sí, salió por todos lados diciendo como, es un montón. O sea, mirá esto que yo soy un chanta, pero esto fue un montón. No sé, a lo mejor está buscando que Milei lo indulte también. Es una posibilidad, ¿viste? Como tratando de decir, che, mirá que yo sé un montón más que vos, te puedo dar algún consejo. Te puedo ayudar. Claro. Hay un tema con Cositorto que él no se rinde. No. ¿Sabes qué vi? El otro día... se rinde, el chabón quiere cagar gente. Él está convencido que no está cagando a nadie, además. Claro. Hay como una cosa de... Claro. La verdad es que en este momento vi hace horas, ayer,
supuesto posteo de Cositorto, en el cual se lanza como candidato a presidente con una propuesta revolucionaria de fragmentar el país en regiones. No sé si lo vieron, es hermoso. No, es lo hermoso. vimos, lo vamos a buscar. Lo voy a buscar y lo traigo para mañana. Es un tema, acá Sipi dice que le toca bancar. Le toca bancar. Bancar a Cositorto. Igual. Te tengo que quemar porque me lo dijiste. No puede ser. Pero bueno, esto es cierto, nos dicen en el chat, no quería ir con el Jabo. Sí, quería ser candidato, Sí. lo había dicho el año pasado, a fines del año pasado, decía que quería ser candidato de la Libertad Avanza. También dijo que le había puesto plata a Martiniano Molina. Sí, de hecho, Quilmes. se lo ven fotos en actos de campaña. Aparece en algún acto de Está en todas, campaña Cositorto. con Ritondo también. Era un personaje que en su momento llamaba la atención porque se presentaba a sí mismo como un magnate de las criptomonedas, un mundo del cual nadie sabía nada, Claro. y entonces era más fácil venderse como un genio. Evidentemente es un estafador que está siendo condenado, pero es un buen ejemplo de lo que podría pasarle a Milei. ¿No? Digo, en algún momento capaz que llega ese camino. Así que bueno, Cositorto condenado a 12 años en Goya. Cerramos este resumen de noticias con la actividad económica que se derrumbó un 1,8% en 2024. La actividad económica se derrumbó ese número en comparación con 2023 según el INDEC, a pesar de el crecimiento registrado en diciembre contra el mes previo y la comparación interanual. El acumulado del año registró un balance negativo. En diciembre, el estimador mensual de la actividad económica registró una suba del 5,5 en comparación interanual y de 0,5 respecto a noviembre en la medición desestacionalizada. Sin embargo, el acumulado del año respecto al acumulado de igual periodo del año anterior arrojó una caída. Sí, lo vamos a desarrollar después en la columna, Sí. porque efectivamente es un dato que da... Todos los datos son importantes. Este dato, como es del mes de diciembre, cierra el año 2024 y da una mirada integral de cómo fue el año entero del gobierno de Milei. Efectivamente, la primera conclusión es que la actividad económica cayó 1,8% en 2024 contra 2023. Hay un montón de lecturas que quisieron hacer desde el gobierno, algunos con mayor precisión y otros demostrando muy poca posibilidad de entender los números de un informe bastante simple de leer, como es el del EMAE. El gobierno sale a decir, la dimos vuelta y creció 5,5 la actividad. Claro, creció 5,5 en diciembre del 2024, no todo el año, contra diciembre del 2023. Después vamos a ver un poco mejor, pero en diciembre del 2023 pasó un fenómeno que rompió la economía, que fue una devaluación del 120%. Claro. Con lo cual yo tomaría en principio con pinzas ese triunfazo del crecimiento y la recuperación de diciembre del año pasado contra el anterior. Pero bueno, vamos a analizarlo después. Efectivamente es un dato que para el gobierno es bueno porque Sí. desde al menos el mes de abril, mayo del año pasado, la estimación de caída de la actividad económica para 2024 andaba más cerca del 3% que del 1,8% que terminó dando. Esto quiere decir, fue malo el año, pero no fue tan malo como grandes analistas se imaginaban. Incluso el Fondo Monetario esperaba una caída más cercana al 3% y fue un poco menor. Así que nada, después lo vamos a desarrollar. Nos caímos, pero no tanto. Gracias, Martín. Estas fueron las principales noticias del día. Te vas de este Ponete al Día con toda la información, pipón de información. Portate bien. De 9 a 12. En Re.